honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Y si usted hace eso, entonces dice la Escritura, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, dice el versículo 10. Lo leo en esta otra traducción y dice, honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros serán llenos a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Quien escribe este pasaje es Salomón. Y Salomón ha sido considerado como el hombre más sabio, ¿verdad? Y el más rico. Entonces, pensando quién nos está dando este consejo, es como para prestarle atención. No lo escribe cualquier persona, lo escribe el hombre que ha sido el hombre o considerado el hombre más sabio. Quiero que en esta tarde, por los próximos 30 minutos quizá, meditemos sobre el tema del poder de las primicias. Para muchos el tema de las primicias es algo desconocido y quizás poco practicado. Pero las primicias es un principio que Dios lo establece a través de su palabra. ¿Cómo nacen las primicias? ¿Cuándo y dónde y por qué? Es lo que yo quisiera que esta noche viésemos a la luz de la palabra. ¿Cuándo, dónde y por qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Cuando usted y yo vemos la historia del pueblo de Israel, llegaremos a una conclusión. El pueblo de Israel es un pueblo muy especial. Elegido por Dios, apartado por Dios, bendecido por Dios. Aun cuando este pueblo no siempre fue fiel a Dios, Dios nunca los ha abandonado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando usted lee la Biblia encontrará que Dios hizo una serie de pactos tanto con Abraham, tanto con Isaac, como también con Jacob. Pero el pacto que Dios hace con Isaac, donde confirma el pacto con Abraham, hay un pacto en la Biblia. Note que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero hay un pacto en la Biblia, el capítulo 17 del libro de Génesis, donde Dios hace un pacto con Isaac y con las generaciones por venir, que éste no le pidió condición alguna. Es el único que existe en la Biblia que no le pidió nada a cambio. Simplemente Él es Dios, Él es soberano y Él hace como Él lo determina. Es por eso que el pueblo de Israel, usted y yo hemos visto a través de la historia que ha sido un pueblo maltratado, perseguido, vituperado. Han tratado de erradicarlo en más de una ocasión, empezando con la historia del primer siglo, el año 70 después de Cristo, cuando vimos nosotros que lo trataron de erradicar. Más allá, note usted lo que pasó en tiempo de los asirios y luego en tiempo de Babilonia. El pueblo vivió en el exilio por décadas. Sin embargo, Dios los trajo de regreso a su pueblo. Es el único pueblo en la historia de la humanidad que habla el idioma original que ellos hablaban. Hay tantas cosas que yo pudiese hablar sobre la historia del pueblo de Israel, pero quiero ser práctico e ir a un principio. Israel es el único pueblo al cual Dios se le dio nombre. ¿Recuerda cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel? En Peniel. El pueblo de Israel es el único pueblo al cual Dios le marcó sus límites geográficos. Capítulo 1 del libro de Josué. ¿Y por qué Dios hace esto? Simplemente porque de Él es la tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24. ¿Por qué dice la Biblia que es de Él? Porque Génesis 1 dice que Él la creó. Entonces Él es soberano y Él hace como Él quiere. Eligió a este pueblo y lo bendijo. Vea, y de este pueblo podemos hablar tanto, pero la historia dice que estando en Egipto, estuvieron en calidad de prisioneros o de esclavos por mucho tiempo. Estando en ese periodo de 400 y fracción de años, 430 aproximadamente, este pueblo clamó a Dios. Y en Éxodo capítulo 3 nosotros vemos a un Dios tratando con Moisés diciéndole: yo he oído el clamor, el gemir de mi pueblo, y por eso te necesito a ti para que vayas y lo libertes. Todos conocemos la historia de cuando Moisés nace, en qué circunstancias nace. Crece en el palacio de Faraón, termina en el desierto y de regreso al palacio, peor en calidad de libertador. Estando en el palacio, confrontando a un faraón, tratando de tener libertad para su pueblo, sucedieron una serie de plagas a las cuales Faraón no accedió.
Pero en el capítulo 12 de Éxodo encontramos que hubo una prueba a la cual Faraón no resistió y fue la muerte de los primogénitos. Donde en toda casa de Israel alguien estaba llorando a alguien. Porque en toda casa hay un primogénito, ¿verdad? Entonces ve la nación entera está en luto y a esto ya Faraón no resistió más y el pueblo salió en libertad. Este pueblo tiene un propósito, Dios con él, porque es un pueblo al cual Dios le ha dado una promesa. Ahora ellos están en el desierto caminando y en ese capítulo 12 del libro de Éxodo y en el capítulo 13 Dios conoce muy bien su historia, que han estado 400 y fracción de años en calidad de esclavos y que no conocen otra cosa más que lo que en Egipto han visto y han oído. Entonces Dios le dice, vamos a cambiar la historia. Aquí va a haber un antes y un después. Y dice la Biblia que les dio por día primero, ese día en particular, y les cambió su calendario y ahora ellos tienen un calendario propio y fiestas solemnes que Él les dio para que celebrasen. Siendo la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, cuando ellos salieron, capítulo 12 del libro de Éxodo. En el capítulo 13 usted encuentra que Dios marca otro principio. En el capítulo 23, verso 9 en adelante del libro de Levítico, Dios cambia también y marca otro principio sobre la fiesta de las primicias. La primera fiesta decía que fue la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta fue la fiesta de los panes sin levadura. Y pudiésemos hablar mucho de ello, porque en la primera fiesta todo tiene que ver con Cristo, las 7 fiestas. La primera se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén como el Cordero perfecto, ¿cierto? Note, la primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Jesús es el único que no tenía pecado. También se cumplió esa fiesta. La fiesta de las primicias. Jesús es el primero de la resurrección de los muertos, que no volvió a morir. Y luego viene después de la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, que también ya tuvo un cumplimiento. Y luego está la siguiente fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Que algunos eruditos creen que en esta fiesta justamente va a ser cuando Cristo regrese por su iglesia, porque la Escritura dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y eso va a ser una fiesta para la iglesia, ¿sí o no? Por eso es que la iglesia debe celebrar las fiestas del Señor. Y después de la fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación. Algunos creen que es cuando Dios redime al pueblo de Israel, su pueblo, en medio del conflicto después de la gran tribulación. Y luego finalmente tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del gobierno de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la tercera fiesta, de la fiesta de las primicias. ¿Cuántas fiestas el Señor instituyó? 7. Y la de las primicias, Dios la instituyó con un principio, con una razón, con un porqué. Y Salomón nos enseña algo poderoso acá, el versículo 9. Si usted tiene su Biblia abierta, yo quiero que usted la vea, o si no nos proyecta en el pasaje acá. Salomón, ¿cómo empieza hablando acá? Miren la primera palabra que Salomón dice, honra. O sea que las primicias tiene algo que ver con la honra y no precisamente con lo que la gente traía al sacerdote. La gente traía sus cosechas, los primeros frutos, pero estos se constituían en honra para Dios. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Porque ¿quién lo instituyó? Dios. ¿Quién lo pidió? Dios. ¿Quién lo diseñó como tenía que hacer? Dios. Y cuando la gente hace lo que Dios establece a través de su palabra, esto agrada a Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces diga conmigo, para Dios, mis primicias son un acto de honra. La honra es establecida por Dios mismo. ¿Cuántos saben eso? Una vez más, Éxodo capítulo 20, cuando usted encuentra los mandamientos que Dios dio en el Sinaí, uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre. Vea, en los 10 mandamientos hay algo precioso. ¿Cuántos mandamientos son? 10. 5 de ellos tienen que ver con relación
de Dios y el hombre. Y los otros 5, cómo nos relacionamos socialmente. O sea que a Dios no se le escapó nada. Dios quiere que podamos relacionarnos con Él, pero es tan importante para Dios que nos sepamos relacionar los unos con los otros. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor reduce la ley a 2 mandamientos solamente, ¿alguien recuerda cuáles fueron? El primero de ellos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice el cómo. No es solo sobre todas las cosas, dice el cómo. Alma, mente y fuerza también. Ahora, pero el segundo. O sea, en los 2 que el Señor le redujo, tiene que ver con los 10. La mitad entre Dios y hombre y la mitad entre los semejantes. Entonces, diga conmigo, Dios es perfecto. Todo lo que hace, lo hace sin dejar nada al azar. Todo lo hace a perfección. Entonces, en estos 10 mandamientos, Él escribe uno que dice, honra a tu padre y a tu madre. Allá cuando usted lee en los libros de Samuel, en el primer libro de Samuel, usted encuentra en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, a Dios hablando con Elí, diciéndole, ¿sabes que yo había determinado hacer de tu casa y de tu descendencia un sacerdocio perpetuo en mi pueblo? Pero Dios dice, qué bueno que yo soy Dios y que no tengo que arrepentirme. Dice, jamás vaya yo a hacer tal cosa, porque como Dios vio la actitud de esta gente, y luego Dios dice, porque Él honra a los que le honran, pero aquellos que desobedecen su mandamiento, lo ve de lejitos. Entonces Dios nos habla de la honra en este capítulo 20 del libro de Éxodo, en este capítulo 2 del primer libro de Samuel, y en el capítulo 6, verso 5 del libro de Deuteronomio, y en el capítulo 6 del libro de Efesios, Dios nos habla de la honra. ¿Por qué tengo que decirle todo esto? Porque quiero que nos quede claro lo siguiente: la honra Dios mismo la estableció. Entendiendo que Dios mismo establece la honra, yo tengo que saber que todo lo que Dios hace tiene una razón y tiene que ser importante para la iglesia, para su pueblo. Ahora, la palabra que Dios utiliza para describir la honra en este capítulo 3, cuando Salomón dice, honra a Jehová con tus bienes, tiene que ver con una palabra que su raíz se utiliza 114 veces en el antiguo hebreo bíblico, y es la palabra kabed o kabad. Y esto tiene que ver con honor, con honra, con dar gloria a Dios, con esplendor, con riquezas. Entonces, cuando usted y yo traemos primicias al Señor, lo que estamos haciendo es un acto de darle honor y gloria a Dios. ¿Se da cuenta lo poderoso que es esto? Que es algo más que traer un fruto. Es algo más que traer un bien monetario. Es una actitud, por lo que la Biblia nos enseña, de darle honor y gloria a Él. Por eso decía lo que el Señor dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, donde el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios lo ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios interesa de que entendamos cuán importante es el principio de la honra. Yo me pregunto, si Dios interesa tanto, ¿por qué entonces debe ser tan importante esto de la honra? Y yo encuentro algunas razones por qué. La primera es que la honra, y no le voy a dar definiciones técnicas, pero si tengo que darle definiciones prácticas, honra es respeto, honra es reconocimiento, honra es valorar, honra es apreciar, honra es darle el lugar que Él merece. Entonces, pero en términos un tanto más espirituales, honra es una llave que abre las puertas de bendición a favor de su iglesia.
honra es similar a tener una llave. Y una llave sirve para dos cosas solamente, ¿cierto? La primera, con una llave se abren las puertas que están cerradas. Y con una llave también se cierran las puertas que están abiertas. Porque hay puertas que la gente las ha dejado abiertas y por ahí se escapa la bendición. Esas puertas Dios quiere que las cerres. Hay puertas de malas relaciones que lejos de ayudarnos o acercarnos a nuestro propósito, nos están distrayendo y desviando. Esas puertas tenés que cerrarlas. Por eso Él te dio una llave. Pero hay puertas que se han cerrado, que tú las puedes accesar, donde las bendiciones de Dios van a ser derramadas y van a fluir sobre tu vida y sobre tu casa. Entonces diga conmigo, honra es tener una llave que abre las puertas de bendición a mi favor. Pero la honra es algo que también tiene que ver con agradar a Dios. La honra tiene que ver con mi seguridad y con mi protección. La honra tiene que ver con milagros. Porque cuando usted lee sobre este mandamiento de honrar a padre y a madre, me encanta lo que Pablo dice, porque es el único que lo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer con promesa. Ahora, lo que Pablo está diciendo es el único de los mandamientos que tiene una doble promesa. ¿Cuál es la promesa? Número 1, Pablo dice, te irá bien. O sea, está hablando de bienestar. Y número 2, tus días serán alargados. O sea, dos cosas importantes. Entonces, cuando hablamos de bienestar y hablamos de larga vida, entonces estamos hablando de que la honra es equivalente a ser bendecidos y a ser protegidos. Pero la honra también tiene que ver con milagros. Porque cuando usted lee el capítulo 6 del libro de Marcos, sus primeros 5 versículos, usted encontrará que Jesús dice que en Nazaret Él no pudo hacer muchos milagros. Y dice la razón por qué. Porque no recibió honra. Porque la honra accesa a los milagros. Mire lo que pasa. Cuando no hay honra, hay retraso, hay estancamiento. Cuando usted lee el libro de Números, allá en el capítulo 12, encontrará que cuando María y el pueblo de Israel van avanzando en el desierto, María criticó a Moisés por causa de su esposa. Entonces Dios se molestó y la llamó y le dijo a Moisés que la sacara del campamento por 7 días. Y esos 7 días dice la escritura que el pueblo no avanzó, porque cuando hay deshonra hay estancamiento. Pero cuando hay honra hay milagros. Entonces, vean lo importante que es conocer el principio de la honra. ¿Quién le dijo a usted, y perdóname que me salga del tema, que a papá o a mamá solo se le da dinero para el día de su cumpleaños, el día del padre o el día de la madre o en Navidad? Quien hace eso solamente es porque tiene un cargo en su conciencia y sabe que tienes que hacerlo. A papá y a mamá tenés que honrarlo cada vez cuando Dios te permita hacerlo. Y si me permite darte una sugerencia, cada semana de lo que Dios te bendice, aparta un porcentaje por ciento. Porque ellos lo dieron todo por ti. Se sacrificaron. Oh, si tú y yo pudiésemos ver las veces que papá y mamá se desvelaron, cuando el corazón se salió de su pecho, cuando estuviste quizás a punto de morir o enfrentaste una tragedia. Y sabes una cosa, seguro estoy que ante Dios ellos dijeron que prefería que fuera a ellos que les sucediera tal cosa, pero no a ti en calidad de su hijo. Nuestros hijos nunca van a entender eso hasta cuando ellos sean padres. Pero usted y yo que ya somos papás, ahora es cuando entendemos a nuestros padres, ¿cierto? Entonces bendigámoslos y honrémoslos y el Señor también nos bendecirá a nosotros. De regreso al tema. Entonces el Señor dice, habiendo observado cómo ellos se comportaban en relación al tema, dice, pues si yo soy Dios para ustedes, si yo soy su padre como ustedes dicen que lo soy, ¿dónde pues está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor como ustedes dicen que lo soy, entonces ¿dónde está mi temor? Dios reclama 2 cosas. El respeto cuando habla del temor y de la honra cuando habla de que nosotros decimos que Él es Padre. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra? Que las palabras no son suficientes para Él. Él quiere ver hechos.
Lo repito, las palabras no son suficientes. Él quiere ver hechos. Y cuando hablamos de honra, tiene que haber acciones. Cuando hablamos de primicias, tiene que ser respaldado por acciones. Porque, ¿qué dije? La primicia es un acto de honra. Número 2, las primicias revelan nuestras prioridades. La palabra primicia que Salomón escribe acá cuando dice que honremos al Señor con todos nuestros frutos y con la primicia de todas nuestras cosechas, Salomón está diciendo que Dios tiene que ser lo primero. Diga conmigo, lo primero. Las primicias es un principio que para los israelitas en su tiempo era algo muy especial y lo veían con gran responsabilidad y con mucha diligencia. Porque para ellos poder saber cuáles eran los primeros frutos, ¿sabes qué ellos hacían? Ellos estaban muy pendientes cuando la cosecha estaba a punto de suceder. Porque todos aquellos que somos del campo, o que, bueno, aquí también hay personas que tienen árboles frutales. ¿Alguien tiene un árbol de naranja en su casa o de limón? Ok, cuando usted ve que empiezan los naranjos tienen una florcita blanca, ¿verdad? Vea, cuando viene el tiempo de la fruta, de un día a otro, ¿cuántas flores promedio aparecerán? Decenas o cientos quizá. ¿Cómo va a saber usted cuál salió primero que la otra? Y para el pueblo de Israel, esto no era cuestión de broma, señores. Esto lo veían con diligencia y con gran responsabilidad. Por eso venían al sacerdote y le presentaban la cosecha de los primeros frutos. ¿Cómo ellos podían saber? Es que ellos, como sabían la responsabilidad que tenían ante Dios, no se tomaban el atrevimiento, la atribución de decir, mañana voy a ir al campo, allá a los sembradillos, a ver cómo están las cosas. No, ellos se la pasaban allí desde el amanecer hasta el anochecer, supervisando, viendo. Y cuando veían el brote de un nuevo fruto que venía en esa flor, inmediatamente agarraban un listón color rojo y lo amarraban en aquella rama o en aquel vástago, porque ellos sabían que en esa rama estaba el primer fruto. Esto demandaba diligencia. ¿Por qué crees que Dios premia tanto las primicias? Porque no solo es cuestión de dar, es cuestión de estar pensando. Tu corazón y tu mente están conectados sobre algo que quieres hacer para Él. Y cuando ellos venían con estos cultivos, con estas cosechas que habían levantado de sus cultivos, de sus sembradillos, de sus huertos, cuando ellos venían al sacerdote, ellos venían celebrando. Note, es una fiesta, y una fiesta hay alegría, ¿verdad? Entonces, cuando ellos venían a esta fiesta, ellos venían celebrando, venían contentos y traían al sacerdote el fruto de su cosecha, los primeros frutos. Y allí pasaba algo poderoso, porque el sacerdote las recibía y el sacerdote las dedicaba al Señor, las consagraba, y la oración del sacerdote empezaba con una acción de gracias y terminaba con una palabra de bendición sobre esta casa, sobre esta familia, pidiéndole a Dios que bendijese y aumentara la cosecha que todavía estaba en el campo. Hoy, como ellos creían tanto la palabra de Dios, ellos celebraban porque sabían de que el hecho de traer la primicia al altar garantizaba la cosecha que estaba por suceder. Entendiendo eso, ¿quién iba a querer traer primicias? Entonces el pueblo traía las primicias. Cuando el fruto maduraba, lo traía al templo. El sacerdote la presentaba ante el Señor. Pero mi pastor dijo algo esta tarde y a mí había pensado en ese versículo, pero no sabía dónde estaba. Pero es Ezequiel 44:30, donde mire lo que hacía el pueblo de Israel. Estaban tan convencidos que las primicias eran un acceso a las bendiciones de Dios. ¿Sabes qué hacía el pueblo? Hasta la masa, antes de hacer las tortillas, la primera porción que ellos preparaban la traían al altar del Señor, al sacerdote, porque dice que cuando ellos, y se lo leo,
Dice que ellos traían las primicias de todos sus primeros frutos. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. O sea, para que nunca falte la bendición de Dios en tu casa, entonces honra a Dios con tu primicia. Dios estableció la fiesta de las primicias, iglesia amada del Señor. Y fue Dios mismo quien declara a través de su palabra que habría bendición para quienes participaran de ella. Lo repito, fue Dios quien estableció las primicias, la fiesta de las primicias, y es el mismo que declara que aquellos que participen de esta serán grandemente bendecidos. ¿Cómo traía el pueblo? Diga conmigo, con alegría. Lo celebraba, ¿Y qué hacían? Se las daban al sacerdote. Es por eso que cuando usted traiga primicias a la casa del Señor, no las depositen en el ofrendario, por favor, tampoco en el buzón asignado que tenemos para las ofrendas. Tráigalas al sacerdote de la casa. Nuestro pastor las recibirá, dará gracias a Dios por ellas y declarará una palabra de bendición sobre tu vida y sobre tu casa. El mismo Dios que las estableció en tiempos del pueblo de Israel, el cual declaraba que bendeciría a su pueblo y el resto de la cosecha, o es el Dios que también va a bendecir tus entradas, tus ingresos del mes de febrero, de marzo y hasta llegar a diciembre. Porque cuando tú consagras los primeros frutos, Dios te garantiza que el resto de la cosecha también será bendecido. Es por eso que hablar de primicias es hablar de algo establecido por Dios. Pero decía que las primicias es un acto, número uno decía, de honra. Número dos, las primicias revelan nuestras prioridades. Que Dios sea el primero en todo, iglesia amada del Señor. Que Dios sea primero en nuestra familia. Que Dios sea primero en nuestro hogar. Que Dios sea primero en nuestro negocio. Que Dios sea primero en todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Que Dios sea primero. Porque cuando Dios es el primero en todo, seguro estoy que nos va a ir bien en la vida. Número tres, las primicias que nosotros damos a Dios son un acto de fe y adoración. Y esto a mí me gusta, porque cuando usted ve la Biblia y lee la historia de Abel, cuando lee allá en el capítulo 4, verso 4 del libro de Génesis, no encuentra mucho en relación a esta historia, más que era el segundo hijo de Adán y Eva, que era pastor de ovejas, que trajo una ofrenda al Señor y que fue mucho mejor que la ofrenda de Caín porque le agradó a Dios. En cambio la de Caín no dice que no le agradó, simplemente dice que la de Abel le agradó. Y que su hermano Caín se molestó tanto con él por esto que lo mató. Aparte de esto, ¿qué más ha leído usted en esta historia? Yo es todo lo que he leído. Sin embargo, cuando usted y yo abrimos la Biblia en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 4, encontramos a Dios diciendo algo. Dice, por fe, Abel trajo una ofrenda mejor que la de Caín y la describe como era. Y dice que era más excelente, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si puedes mostrarme ese versículo allí, o si tiene su Biblia abierta, ábralo por favor, Hebreos 11:4. Porque yo quiero que usted vea dos detalles importantes que hay acá. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué más dice? Y que alcanzó testimonio de que él era justo. Dando testimonio, ¿quién? ¿Quién dio testimonio de sus ofrendas? No dice que trajo una ofrenda, ¿verdad? Dice sus ofrendas. Pero lo que me llama la atención es que Dios mismo se encarga y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y que aún después de muerto hablan por él.
¿A dónde quiero llevarlo? Que para mí es importante estos detalles. Para que Dios hable y dé testimonio de esta ofrenda. Es que vea usted esto. ¿Recuerda cuando Salomón dedicó el templo? Capítulo 6 del primer libro de las Crónicas. ¿Cuántos animales sacrificó Salomón en la dedicación al templo del Señor? ¿Alguien recuerda la historia? No fueron ni 100 ni 200. Imagínense qué clase de altar hizo Salomón para sacrificar 1000 animales ahí. Pero la Biblia no dice que Dios da testimonio de esta ofrenda en relación a lo que habla de Abel. Por eso entonces yo quiero saber qué clase de ofrenda fue la que Abel le ofreció a Dios. ¿Sabe por qué esto es tan relevante? Porque antes de Abel usted no encuentra un registro bíblico de alguien que le haya dado ofrenda a Dios. Fue el primero junto a su hermano Caín. No encuentra en registro bíblico de la humanidad que alguien haya ofrecido ofrenda. En cambio aquí vemos la primera ofrenda, pero Abel lo está haciendo con un corazón de adoración. Y por haber tomado esa iniciativa de darle lo mejor, de darle lo primero y de darle lo más excelente, lo escogido. 3 cosas importantes. Lo primero, o sea que tiene que ver con las primicias. O sea que las ofrendas de Abel fueron ofrendas de primicia. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Pero esto reveló algo en la vida y el carácter de Abel. Y regresamos al versículo. Porque si usted le presta atención, por lo cual alcanzó testimonio, capítulo 11, verso 4, de que él era, ¿cómo era? Hebreos 11:4. Alcanzó testimonio de que él era justo. Abriendo un paréntesis acá, si me puedes ayudar, gente en cabina allí, con Proverbios 11:24. Porque esta actitud de darle a Dios de la forma que Abel lo está haciendo, Dios mismo se encarga de dar testimonio de él y declara que el carácter de este hombre era justo. Y dice la Biblia que hay quienes reparten y se les ha añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es. Es que ese corazón, esa actitud de ser justo, para Dios es importantísimo. Porque imagínese usted, y perdón que me meta en este tema, porque no es lo que yo pretendo. Créame, ante Dios lo digo, no es lo que yo pretendo. Pero por enseñar o hablar un poquito sobre la administración, sobre el darle al Señor. Imagínese usted que yo tenga $10,000 en mi cuenta bancaria. Y que hay un proyecto en la iglesia por sacar adelante X proyecto en X departamento, llámese en el área de los niños, los jóvenes o las misiones. Y yo tengo tanta plata guardada en el banco, pero a la hora de venir y participar y aportar, solo me comprometa con $50. ¿Usted cree que eso es justo? Cuando tengo todo lo demás allí. Por eso hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y cómo acaban? Pero regresen al versículo. Porque hay otros que reparten. Vean, no dice dan. No, es que esos son generosos. Esos reparten. Y a esos, ¿qué pasa? Se les ha añadido más. Hay cosas que no calzan en la mente humana para entenderlas. Pero este pasaje revela el corazón de Abel. ¿Y por qué entonces Dios mismo se encargó de dar testimonio de él? Porque su corazón era justo y porque para Dios él pensó en lo mejor, en lo excelente y en lo primero. Cuando Dios es el primero en tu vida y pienses darle a él tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor ofrenda, oh, prepárate, porque también Dios va a dar testimonio de ti. Ayúdame con el capítulo 20 del libro de los Salmos, porque aquí hay algo poderoso. Cuando se honra a Dios a través de nuestras actitudes y nuestros bienes, dice la Escritura que el día que clames a Dios en tu angustia, Él te escuchará. Y que el Dios de Jacob te defenderá. Y el versículo 2 dice algo también interesante. Y que desde su santuario Él va a enviarte ayuda y te sostendrá desde Sión
Pero el versículo 3 dice algo poderoso. Haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios. O sea que cuando nosotros ofrendamos a Dios con un corazón correcto, prepárese, porque Dios no se olvidará de ello. Por eso practica este principio de las primicias, porque es algo que Dios lo estableció. Y también fue Él mismo quien dijo que a quienes participen de ellas, Él los bendecirá en abundancia. Pero acuérdate al principio de lo que decía, que demanda esfuerzo y diligencia, porque tenés que saber identificar cuáles realmente son los primeros frutos. Y el pueblo de Israel se tomaba ese trabajo. Quizás tú no tienes que ir allá al campo para identificar cuáles son tus primeros frutos, pero sí puedes saber cuál es tu primer salario, cuáles son el precio de vengado de las primeras horas de esfuerzo. Lo que sí puedo decirte es que si tú honras a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, Dios va a llenar tus graneros de bendición y va a traer una alegría inmesurable a tu casa, y las bendiciones de Dios serán perpetuas con tus generaciones por venir, porque tú decidiste poner a Dios primero. Porque las primicias, número 1, tienen que ver con un acto de honra, ¿verdad? Número 2, las primicias revelan nuestras prioridades, que Dios sea el primero siempre. Y las primicias también tienen que ver con un acto de adoración y con un acto de obediencia. Entonces estamos adorando, estamos obedeciendo, pero también estamos honrando. Y al igual que Abel, lo vamos a poner a él primero, ¿cierto?